Antes de comenzar, se me pasó por completo ahorita por la premura cuando terminamos, fijarme cuánta gente estaba conectada ahorita en la clase anterior al final. ¿Alguno de ustedes de casualidad se fijó cuántos éramos al final? ¿De casualidad alguien se fijó? Yo vi que eran 39 porque llegué tarde porque se me presentó algo, pero sí vi que decía 39. Ok, perfecto. No, digo, no tiene nada de malo, nada más por saber. O sea, por saber en torno al dato. Más o menos a qué horas te pudiste conectar. A las 7:40. ¿Ya han amanecido bien? 7:40, ok. Y en ese momento eran 39. Decía, Sí, pero estuve picando y sí seguían apareciendo 39. ok, perfecto. Muchas gracias. Perdón, ¿eres Fátima? Fátima, sí. Gracias, Fátima. ¿Alguna otra persona se fijó por ahí? Que tenga algún otro dato, digamos. Yo llegué al final, pero ya no entré por pena, profe. No, no. Sí, es que fíjate, ese dato que dice así, digamos, donde están los cuadritos de las personas que estamos conectadas, que dice más no sé qué, o sea, aparecen ya ves las bolitas así de los que están conectados y luego dice más no sé qué. Ese dato, por alguna razón, no sé por qué, pero no es preciso, o sea, hay que meterse al. Exacto, como que no se actualiza bien. Hay que meterse a la barrita esa de herramientas, donde dice participantes, ver participantes o ocultar participantes, y ahí es donde sí puede uno ver, quiero creer que ese dato sí es más preciso, todas las personas que están conectadas. Este, pero bueno, en fin, bueno, muchísimas gracias, Fátima. Voy a tomar ese dato que tú me diste como la gente que estuvimos. La verdad es que nos piden que estemos al pendiente de tantas cosas que se nos va la onda, que tenemos que grabar la reunión. Por cierto, ahorita se me ha olvidado iniciar la grabación, ahorita la inicio. Tenemos que grabar la reunión, tenemos que estar checando cuánta gente se conectó, tenemos que estar haciendo reportes, tenemos que no sé qué y no sé qué. Bueno, ya ven que la clase pasada estuve haciendo ahí algunos berrinches por eso, perdón, pero bueno, en fin. Este, Increíblemente esto está resultando más latoso que tener la clase presencial normal, ¿no? Cuando uno podría pensar que esto sería más tranquilo, pero no, para nada, al contrario. Ok, bueno, voy a iniciar ya la grabación. Onta. Ya está. Aquí estamos ya prácticamente todos, o todos, sí, todos. Bueno, falta solamente Andrea Elisa. ¿Alguien de casualidad se fijó si Andrea Elisa se había conectado ahorita en la clase de medieval? ¿No se dieron cuenta? Andrea Acevedo, creo que sí la vi. Sí. Andrea Elisa. Digo, Andrea la que está en este grupo, en esta clase. Sí, la vi en participantes. Ok. Sí, entonces ahorita, seguramente ahorita nos acompaña. Voy a dejar, no quiero que se me olvide luego checarlo. Este, la listita de participantes. Ok. Bueno, si recordamos lo que tenemos contemplado para hoy dentro de esta clase de religiones es recapitular un poco sobre el tema del jainismo y el sijismo, un tema que la compañera Berenice nos ya había trabajado y nos había compartido su presentación hace tiempo, ya desde marzo, una presentación pues, muy completa. Pero bueno, la idea es solamente recapitular, retomar el tema, algunas cuestiones generales, y pues comentar en caso de que haya, pues eso, algunos comentarios o dudas que, que abordar, ¿no? Este, ok, ok, ok. Ok, bueno.
10 personas. A ver. Perdón, es que estoy checando lo de los participantes porque con eso de los dichosos reportes. A ver, falta alguien. Creo que falta Andrea Elisa nada más. Creo. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, falta. Son 10, falta una persona. Ok. Bueno. Si no es mucha molestia, les pido por favor que si se conecta Andrea me avisen nada más para saber, porque ya que empiezo a compartir pantalla no veo ni el chat ni la lista de, de miembros, y luego se me van las cabras, perdón. Bueno, ok. Voy a comenzar entonces a compartir pantalla para revisar este tema como les comentaba hace un momento. Profe, antes de empezar, yo tengo dos dudas. Sí, Miguel, adelante. La primera, para la evidencia 2, bueno, en la evidencia 1 nos había dado un poco la libertad de cambiar como el formato en el que íbamos a entregar la evidencia de la tablita. Para la evidencia 2 también podemos cambiarlo y entregarlo como una evidencia 1, es que para toda la información que pusimos en un cuadro sinóptico está un poquito difícil de acomodar. Sí, buena pregunta, Miguel. Sí, por supuesto que sí. O sea, en general, la idea es que hagan una esquematización al respecto, pero sí tendrían libertad para hacer el tipo de esquematización que ustedes mejor se les adapte o combinarlas si es necesario. Puede ser cuadro sinóptico, puede ser diagrama de flujo, puede ser mapa conceptual, puede ser cuadros comparativos, puede ser qué sé yo. La esencia del trabajo sería nada más que sea una esquematización sobre las creencias religiosas principales del Oriente que hemos revisado en esta fase, que son obviamente comenzando con China, pasando por Japón, las diversas religiones nacidas en la India, y por último el judaísmo y el islam, ¿sí? Esos diversos sistemas religiosos, esquematicemos por allí. Esa es la esencia del trabajo, pero sí tendrían libertad para hacer otro tipo de esquematización o esquematizaciones si las quieren combinar. Entonces, sí. Ok, Miguel, ¿cuál era tu otra pregunta, perdón? ¿Para qué fecha está el pie? Ok, permíteme. El PIA lo tengo tentativamente para el último día de clases que se supone que está establecido, que es el viernes 12 de junio, ¿sí? Para ese día tengo establecido la entrega del PIA. Ese día podríamos conectarnos un ratito, nada más que me comenten un poco cuáles fueron sus temas, que trabajaron para el PIA, qué sé yo. Sería vernos nada más un ratito, porque todavía se supone que debemos tener sesión, y que en el transcurso del día carguen pues la actividad. Creo que esta actividad todavía no la tengo cargada en la plataforma. Dejé pendientes PIAs y exámenes. Eso me parece que todavía no lo tengo cargado. Cargué, o creo que cargué todo lo demás en todos mis grupos, pero PIAs y exámenes todavía no. Entonces, a lo mejor por eso tu pregunta, que no lo ves por ahí programado en la plataforma. Lo voy a programar más adelantito, pero en la planeación, el archivo de planeación que por ahí les envié, ahí está, y la idea es que sea para el viernes 12 de junio la entrega de este trabajo. Como les digo, nos conectaríamos en la mañana, como que será un día como hoy, o sea, un viernes. Nos conectaríamos un ratito para que comenten brevemente acerca de sus temas cada quien, más o menos qué tema trabajaron, si tuvieran alguna dificultad con el trabajo, qué sé yo, y en el transcurso del día, pues lo cargan, ¿no? Y bueno, ¿algo más, Miguel? Era todo, muchas gracias, profe. Gracias a ti. ¿Alguna otra persona tiene alguna duda o comentario antes de que comencemos? Perdón, no te escuché bien, Arnold. Creo que fuiste Arnoldo, pero no te escuché bien. Ah, ok, gracias.
Perfecto. Todavía no está Andrea, ¿verdad? Sí, no, no está. Si se dan cuenta que entra, les pido por favor, nomás échenme el pitazo, o anótenlo en el chat y yo lo podré ver más al rato, que ya se conectó la compañera, nada más para asunto de la listita. Ay, bueno, ok, ahora sí bueno, ya estaba compartiendo pantalla, discúlpenme. Vamos a comenzar entonces a hacer esta recapitulación del tema. Si recordamos la clase pasada, decíamos que como derivaciones de la tradición brahmánica y de, digamos, como esos ideales o esos problemas que la tradición brahmánica establece, podemos señalar pues al hinduismo y sus diversas ramas, podemos señalar al budismo y podemos señalar también al jainismo. Entonces, bueno, ya hemos hablado acerca del hinduismo antes de la suspensión de clases, ya hemos hablado acerca del budismo con el trabajo de David y con lo que recapitulamos la clase pasada, y vamos a retomar un poco hoy el tema del jainismo que ya en su momento trabajó la compañera Bere. Ok, el jainismo surgió de manera más o menos contemporánea o prácticamente contemporánea hasta donde sabemos al budismo. El fundador de esta tradición fue una figura que podemos encontrar con tres nombres: Vardhamana, Jina o Jina, que quiere decir vencedor, o Mahavira, que quiere decir gran héroe. Con cualquiera de esos tres nombres nos lo podemos encontrar. Quizá el más común es Mahavira, gran héroe, aunque Jina también es un nombre usual y de hecho creo que la palabra jainismo pues de ahí se deriva de este apelativo de su fundador. Según la tradición jainista, o según lo que supuestamente predicó el propio Mahavira, él no se estaba sacando las cosas de la manga, sino que, me refiero a la doctrina que él estaba predicando, sino que él era el último de una larga cadena, el último eslabón de una larga cadena de maestros llamados Tirthankara, que habían sido 24, ¿sí? Los más importantes y los más verificables hasta cierto punto históricamente fueron los últimos, Parsvanatha y el propio, que se supone que habría sido el maestro de Mahavira, y el propio Mahavira, ¿no? Que es el fundador de esta tradición religiosa. Pero se supone que habría habido otros 22 anteriores a ellos, ¿sí? Otros 22 grandes maestros Tirthankara, como los vemos representados aquí en esta imagen de la derecha. No está claro si históricamente hayan existido toda esta larga lista de maestros que abarcaría varios siglos, obviamente, pero pues bueno, así lo manejó la tradición jainista. Dicho sea de paso, hago un comentario general en torno a las tradiciones religiosas. Hay quienes piensan que una de las características más esenciales de toda religión, además de la categoría de lo sagrado, como lo comentamos desde el principio del curso, etcétera, es el afán de insertarse en una tradición, como de una continuidad de tradición, ¿sí? A pesar de mostrarse como novedosa, o a pesar de que podamos pensar que algo es novedoso, ¿sí? Por ejemplo, se supone que Dios se le revela a Moisés y no le dice: yo soy un Dios nuevo que nunca le había hablado al mundo y tú vas a fundar una nueva religión. No, le dice: yo soy el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, o sea, un Dios antiguo, un Dios que ya le habló al pueblo, un Dios que ya tuvo relación, o sea, tú vas a retomar la tradición de Abraham, ¿sí? Eso es lo que se supone que le está diciendo. Se supone que Jesús en buena medida, digamos, va desplazando la antigua tradición y legislación judía. Sin embargo, él mismo se supone que dice: yo no vine a superar la ley, sino a darle cumplimiento. Yo no vine a desplazar o abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y en muchas ocasiones se refiere a Abraham, se refiere a Moisés, etc. Entonces, él, a pesar de la novedad del Evangelio, se inserta en una tradición añeja. Con Mahoma lo mismo. Otra vez puede parecer, es que es una novedad. Sí, es una novedad hasta cierto punto, pero él insistía en que estaba retomando la vieja tradición
de la revelación de Dios a Abraham y a Ismael y a los profetas del judaísmo y a los profetas del cristianismo, y que estaba continuando esa tradición de revelaciones de Dios desde Abraham en delante. No estaba sacándose de la manga las cosas, etcétera, etcétera. O sea, menciono esto solo como ejemplos en el sentido de que solemos hallar que una tradición religiosa, que un sistema religioso se inserta dentro de una tradición o una tradición cultural, una tradición religiosa. No importa si esa tradición es inventada, no importa, ¿sí? O sea, no le queramos buscar tres pies al gato. En las religiones la objetividad no es lo más importante, la historicidad tampoco es lo más importante. ¿Existió o no existió Abraham? Sepa la bola, lo más probable es que no. Y sin embargo, es el padre fundador para judíos, cristianos y musulmanes. Es el gran patriarca referente de sus tradiciones religiosas, el referente primigenio. Que no haya existido no tiene importancia. Es, desde ese punto de vista doctrinal, él es el referente tradicional. O sea, no pasa por esa, digamos, verificación histórica rigurosa, ¿no? Lo mismo pasaría con el cristianismo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, en este caso, ¿existieron o no existieron los 24 Tirthankara o los 22 anteriores? ¿Quién sabe? Es probable que no. Pero Mahavira insistió en que él no estaba sacándose de la manga las cosas, sino continuando una larga tradición de enseñanzas de maestros espirituales, de los cuales él era el último y no el primero, ¿no? Bien. Vamos a abordar algunas cuestiones muy generales en torno al jainismo y centrémonos en este caso para abordar algunas cuestiones en algunos de sus símbolos representativos, ¿sí? En la imagen de en medio ustedes pueden apreciar una simbología combinada de la tradición religiosa jainista que la vamos a ir desglosando, ¿sí? ¿Qué es lo que representa esta figura de un hexágono combinado con un trapezoide? ¿Qué es lo que representa esta figura? Es esta que vemos aquí, ¿sí? Aquí la vemos un poco más aislada o desglosada. Bueno, todo está en inglés obviamente, pero supongo que todos lo podrán entender. Representa su cosmovisión, su cosmología, la manera como entienden la estructura del mundo o la estructura del universo, la estructura del cosmos. Y es una estructura relativamente compleja que se vincula con los diferentes estadios del alma o jiva, ¿sí? Que ahorita mencionaremos. Bien, ¿qué es lo que nos representa esta figura que apreciamos arriba, ¿no? Esta figura que generalmente tiene forma de un hexágono. Nos está representando a los diferentes niveles celestiales, ¿sí? Los diferentes niveles de los seres divinos o semidivinos de los seres celestiales. Es lo que representan estos como rengloncitos, que serían más bien como escaloncitos, los diferentes niveles de los seres espirituales. Eso es lo que representa esto. Este semicírculo que vemos aquí es la Tierra Media, es la Tierra, el mundo de los humanos y de los animales. Esta parte que vemos aquí abajo, que también tiene como escalones, como niveles y que es como un trapezoide, es el mundo de los niveles de los seres infernales. De los seres infernales no en el sentido de malévolos o demoníacos necesariamente, sino del inframundo, ¿sí? Los seres del inframundo. Se llama Naraka. Por fuera estaría el Aloka, el espacio de afuera, el espacio que es una especie de no espacio, ¿no? En el cielo estaría el Lokakash, que es pues el espacio intermedio que vemos hacia arriba en el cielo, ¿no? Y por último, en la parte superior vemos esta como media luna o semicírculo, pero hacia abajo, que se llama Siddhasila y que es el espacio, no espacio, más bien como el estado o estadio superior de los seres liberados. Sería, podríamos decir, análogo o equivalente al nirvana, o análogo o equivalente de alguna manera a esa fusión con el Brahma de la tradición brahmánica y de la tradición hinduista. O sea, cuando ya se salió del ciclo fatalista de las reencarnaciones, de los diferentes estadios o niveles
donde puede existir el alma, que son las infernales, la terrenal, que es la humana y animal, y la celestial. Cuando ya se salió de estos 4 estadios o niveles del alma, se podrá llegar a la liberación, que es esa trascendencia proyectada hacia arriba, por decirlo así, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, aquí está. Esta es la representación de ese espacio de las almas liberadas, ¿no? Los 4 estadios o estados del alma están representados por estos puntos en esta svástica, ¿sí? Que aquí lo vemos como desglosada en esta imagen de la derecha. Es una svástica con 4 puntitos azules. Esos 4 puntitos azules representan los 4 estadios del jiva o alma, que son humana, divina, animal e infernal. No necesariamente están en orden, más bien no están en orden. Aquí podemos apreciarlo, ¿no? Este es el estadio, son los niveles del estadio infernal del alma. Este es el estadio humano y animal en la Tierra Media, en nuestra Tierra, la Tierra, pues. Y estos son los diferentes niveles del estadio celestial del alma, ¿sí? Esos son los 4 estadios que cada uno, bueno, al menos el nivel, bueno, sí, cada uno de ellos tiene diferentes, digamos, escalones o niveles, ¿no? A su vez. Ok, ¿qué representan estos 3 puntitos verdes que están aquí arriba? Representan las 3 vías principales de liberación. Algo análogo al noble óctuple sendero y las 5 virtudes fundamentales que planteaba el budismo, que veíamos la clase pasada en torno al budismo, ¿no? Estos 3 puntos son las 3 principales vías de liberación: la correcta fe, la correcta conducta y el correcto conocimiento, ¿sí? Otra vez correcto en el sentido de que esté centrado, bien encauzado, etcétera, etcétera, como lo decíamos en relación al budismo, ¿no? Entonces son esta svástica que evoca, como siempre o casi siempre que se representa una svástica, evoca como movimiento, pues es el tránsito de reencarnaciones, del paso de esta jiva o alma hacia los otros estadios, que son 4 grandes, pero a su vez hay subetapas, ¿no? Subniveles, por decirlo así, y hacia arriba vemos los 3 grandes vías de la liberación, para finalmente esta figura que vemos arriba, que es como una especie de media luna, no sé cómo se la imaginen, esta figurita amarilla, pues es equivalente a este semicírculo, es equivalente a esta como media luna, o sea, es obviamente la proyección hacia el estado de liberación, ¿no? Que se llama Satlok, en el caso de la tradición jainista. Ok, aquí abajo apreciamos combinado otro símbolo. Ese símbolo es como una especie de mano con un circulito, y es una combinación de 2 cosas. La mano representa a el ahimsa, la no violencia, y la rueda representa al samsara, la reencarnación, ¿sí? La tradición jainista, por ende, de manera similar a la tradición brahmánica, hinduista y budista, pues cree en el samsara, cree en la reencarnación y enfatiza mucho la no violencia, ¿sí? Esa mano así extendida representa entonces, es una posición como de paz, de no violencia, ¿no? Perdón por el ejemplo tonto que les voy a poner, por mi edad soy fan de Los Simpsons, no sé qué tanto ustedes los hayan visto, pero hay algún capítulo por ahí donde Apu, el estereotipo del hindú, va a ver a Homero Simpson y entra a la casa de Homero Simpson con las manos así extendidas, las 2 manos así como vemos esta, ¿no? Y Homero se asusta, cree que lo quiere ahorcar o golpear o algo así, y entonces Apu le dice, no, esta es la posición de paz, sí, como de paz, de ahimsa, de no violencia, etcétera. Esta es la posición. En fin, bueno, ok. Dentro del jainismo existen 2 grandes ramas, aunque históricamente ha habido más. Es curioso cómo una tradición religiosa minoritaria y hasta cierto punto bastante endogámica, una comunidad, digamos, como cerrada, ¿no?
que tendría similitudes, no sé, con la comunidad judía o qué sé yo, con otras tradiciones así muy endogámicas, muy cerradas y relativamente pequeñas. Es curioso cómo esta tradición, por su antigüedad, pues ha tenido cismas, divisiones importantes. Aquí podemos apreciar cómo desde el 367 antes de Cristo hubo una división importante entre tres ramas de la tradición jainista, los Svetambara, los Digambara y una tercera rama que después desapareció, que hoy está extinta, que es Yavanilla. Pero las dos ramas principales pues son estas, ¿no? Svetambara y Digambara. Y a su vez estas ramas han tenido subdivisiones internas, ¿sí? Como lo podemos apreciar aquí. Es distinto. Esto en parte quizá nos ayudaría a entender o explicar lo que Miguel nos comentaba la clase pasada, que efectivamente entre los jainistas, de manera similar a algunas comunidades protestantes o comunidades judías o qué sé yo, hay fuerte, digamos, concentración de riqueza, ¿no? En algunas comunidades, dentro de la, pues sí, de la vasta comunidad jainista, porque tiene varias ramas y hay ramas que reivindicarían más este tipo de prácticas, mientras que otras son más rigurosas, más estrictas con la, pues con el rigorismo moral, ¿no? Con el rigorismo de desprendimiento, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a pesar de ser una tradición religiosa relativamente pequeña en cuanto a población, cuya principal presencia obviamente está en la India, aunque también tiene presencia, pues, por migración en otras partes, en Europa, Estados Unidos, etcétera, pero su principal presencia está en la India. Bueno, estas dos grandes ramas que mencionábamos hace un momento son los Digambara, que son los desnudos. Es una comunidad donde los iniciados, podríamos decir algo así como los monjes, practican de manera ritual, o sea, es una práctica sagrada, religiosa, la desnudez, ¿no? Es probablemente un símbolo de su desapego al mundo, de su desprendimiento del mundo, etcétera, etcétera. Sería difícil imaginar, supongo que no se dé, en una rama como esta, pues esa enorme concentración de riqueza. Pero en otras ramas o entre los simples creyentes, aquí podemos ver cómo están rodeados de simples creyentes, ¿no? En la imagen de la izquierda. Son como que una élite de monjes, los desnudos, o sea, no es que todo mundo, todos los creyentes estén desnudos todo el tiempo, pero son como que, perdón, como que una pequeña comunidad, una élite como de monjes, y entre los simples creyentes probablemente ahí es donde están pues los empresarios y demás, ¿no? A la derecha vemos a la otra rama, la rama de los Svetambara o los blancos. Esta rama enfatiza mucho el ahimsa, la no violencia, ¿sí? Su énfasis aquí está puesto en otra cosa, mientras que en la rama Digambara el énfasis está puesto probablemente en el desprendimiento, en la humildad. En el caso de las ramas Svetambara, el énfasis está puesto en no atraerse mal karma, no hacerle daño a ningún ser vivo. No importa que ese ser vivo sea microscópico, ¿sí? Por ejemplo, insectitos chiquitos, ¿no? No sé qué opinen sobre las bacterias o los virus. Bueno, los virus no son seres vivos, son no sé qué diablos, pero no están definidos en sentido estricto como seres vivos, pero las bacterias sí. No sé qué opinen exactamente de las bacterias, pero los insectitos chiquitos sí. Y todos sabemos cómo, por ejemplo, donde hay muchos insectos, a veces lo vemos que sucede o le sucede a los niños chiquitos o qué sé yo, si tienen la boca abierta, los mismos insectitos se les meten, ¿no? A la boca, ahí se les pegan entre las babas de los labios o qué sé yo. Bueno, pues eso sucede. Entonces, por eso ellos usan tapabocas, para no cometer pues, esta afrenta de dañar, pues, de comerse a algún ser vivo, aunque sea chiquito, por ejemplo, un insecto chiquito. También otra cosa que realizan, y relacionada exactamente con lo mismo, es tener una escobita con la cual van barriendo el camino por donde van a caminar, por donde van a pasar, para que si hay insectitos ahí en el piso, del tipo que sean, gusanos o pues insectos del tipo que sean, pues hacerlos a un ladito, ¿no? Y no correr el riesgo de pisarlos, y por lo tanto dañar esas vidas al ir caminando, ¿no? Entonces son muy rigurosos con esto. Por eso usan ese tapabocas, por eso usan una escobita, que es parte incluso de su atuendo,
aquí no lo vemos en estas imágenes, pero es parte de su atuendo, o sea, la traen por ahí la escobita para ir barriendo el lugar por donde van a pasar y no dañar ningún ser vivo. Ok, esto que les muestro aquí es uno de los lugares sagrados de el jainismo en su tradición digambara, es decir, en la tradición de los desnudos. Obviamente no es gratuito que esta gran figura, que es la figura de Gometesvara o Bahubali, una especie de santo de la tradición jainista, que se ubica en Sravana Belgola, en la India, esta estatua colosal pues esté desnudo, ¿no? También está representado como desnudo, no es yokis, no es gratuito. Es una estatua colosal, ahí pueden ver personas abajo, o sea, comparando el tamaño, obviamente es una estatua muy grandota, colosal. Y pues bueno, es uno de sus recintos sagrados, de sus espacios de peregrinación, porque tienen cierta ubicación o cierta asociación geográfica en la India. Las comunidades jainistas tienen presencia en todo el país, es una de las religiones protegidas, reconocidas como históricas, etcétera, en la tradición de la India, por el gobierno hasta hoy en día, pero tiene cierta ubicación específica las comunidades, especialmente en algunas regiones, ¿no? Como esta, donde se ubican sus recintos sagrados. Ok, dejaríamos allí al jainismo, pasaríamos a retomar un poquito sobre el sijismo. No sé si tengan alguna duda o algún comentario, cualquiera de ustedes. Bere, no sé si quieras agregarnos algo, hacernos algún comentario al respecto del tema. Así es, son comunidades bastante cerradas, bastante endogámicas. Otra vez podemos establecer la analogía, no sé, con muchas comunidades judías o otro tipo de comunidades religiosas de esa naturaleza que tienen ese carácter étnico y religioso, o sea, es un elemento de identidad étnico-religiosa y que suelen ser muy endogámicos, o sea, suelen relacionarse solo entre ellos, al menos en términos matrimoniales, etcétera. Reproducirse entre ellos, etcétera, etcétera, y suelen ser comunidades que se apoyan mucho en cuestiones de todo tipo, sobre todo económicas, y bueno, pues por este tipo de razones tienden a acumular, ¿no?, cierta riqueza. ¿Fuiste tú el que hiciste el comentario, Arnoldo? Discúlpame, o fue, yo creí que había sido Miguel, no, a lo mejor me... Perfecto, perfecto. Tú lo habías comentado previamente, la clase pasada creo que fue Miguel el que hizo también un comentario al respecto por ahí, no recordó sobre esto, pero sí, ok, perfecto, gracias Arnoldo. ¿Alguna otra persona tiene algún comentario o duda? ¿Algo que agregar, Bere, sobre este tema que tú trabajaste? Yo le quería preguntar acerca del tipo de suicidio de ayuno que manejan los tenistas. ¿Es parecido al que hacen los budistas? En este caso, que se momifican ellos al dejar de comer. Impidió. ¿El tipo de qué, Bere? Discúlpame, eso no te lo escuché bien. Los budistas, de que los budistas, unos monjes budistas se quedan en una posición y dejan de... Yo pienso que es un tipo igual de suicidio, que se quedan en esa parte para momificarse. Sí, ya, de acuerdo. Sí, efectivamente, también esto existe en la tradición jainista. También esto existe. Hay los que simplemente, por decirlo así, se llegan a ese punto de desmaterialización, un poco lo que decíamos hace rato sobre que se daba entre los cátaros, y ese punto de desmaterialización, de meditación, de misticismo, de ascesis, de ascensión espiritual, pues, donde simplemente se dejan morir, ¿no? De inanición, etcétera, etcétera. Se da entre algunos budistas, no es que sea un elemento esencial del budismo, pero se ha dado entre algunos budistas, como bien nos dice Bere, entre monjes, etcétera, y se da también entre los jainistas, efectivamente, sí, de acuerdo, así es. ¿Algún otro comentario, duda en especial hasta aquí? Con
esto también que menciona Bere sobre la ascesis, Sí. no recuerdo si es como dice en el budismo o aquí en el jainismo, pero tengo entendido que es preferible, más bien es más fácil llegar a la santidad por medio de la negación de los placeres que ayudando a otras personas. Así es, exactamente, porque otra vez tenemos que en este caso, es un punto importante el que mencionas, Miguel. Podemos decir que el jainismo se parece más a la tradición del budismo Theravada o Hinayana, ese budismo que es más como individualista, que plantea que cada quien tiene que hacer su esfuerzo personal y rascarse con sus uñas para poder obtener su liberación, sin enfatizar mucho esos valores orientados hacia la compasión, hacia la caridad. No es que se nieguen, tampoco es que se nieguen, pero no están enfatizados. Los valores de la compasión, diríamos nosotros, de la caridad, amor fraterno, amor al prójimo, etcétera, etcétera, como sí lo enfatiza, por ejemplo, en buena medida la tradición del budismo mahayana, ¿no? Que es mucho más eso, mucho más caritativo, compasivo, etcétera. El jainismo en sus diferentes ramas, al ser algo más, comunidades más cerradas y una religiosidad más individual, más personal, efectivamente implica esta vía de liberación personal, ¿no? Es algo que cada quien debe hacer su propio esfuerzo, por decirlo así, ¿no? Así es. Ok, si les parece, vamos a pasar a recapitular un poquito acerca del tema del sijismo, que es lo segundo que tenemos contemplado para el día de hoy. Ok, aquí está. Bien, como nosotros lo sabemos, la zona noroeste de la India y Pakistán actual, pues es la zona más cercana, por decirlo así, al occidente, ¿no? Es a donde llegó Alejandro Magno y donde se estableció después un reino helenístico, indo-helenístico, greco-indio, no sé cómo llamarle, después de Alejandro, que tuvo fuerte presencia budista en esta zona, etcétera, etcétera. Pues bueno, finalmente ahí tuvieron presencia también pues los persas sasánidas más adelante, etcétera, ¿no? Finalmente los que llegaron ahí y llegaron para quedarse con todo fueron los musulmanes, ¿no? Y esta zona se hizo islámica. De hecho, al parecer en buena medida fueron los musulmanes los que a todo lo que estaba más allá del río Indo le llamaron hindú, ¿no? Y de ahí procedería un poco ese término así genérico y hasta un poco peyorativo. Todo lo que está más allá del río Indo es hindú, ¿no? Desde su perspectiva, ellos muy bien asentados, consolidados en la región de lo que hoy en día es Pakistán, ¿no? Como lo están hasta hoy en día. Pues bueno, menciono esto porque esa zona noroeste entre el noroeste de la India y Pakistán actuales, pues es una zona de colindancia entre la tradición religiosa hindú y el Islam, ¿no? Más adelante, ahí en esa zona también se estableció pues el imperio mogol, ¿no? Este imperio que era de identidad musulmana, pero donde también había presencia de personas de la tradición hindú. O sea, es una zona de encuentro, pero no un encuentro tan tranquilo, ¿no? Entre estas tradiciones religiosas, la islámica y la hinduista. Pues bueno, se piensa que por esa razón no es gratuito que ahí en esa región, estoy hablando de entre el noroeste de la India y Pakistán actual, ahí en esa zona haya nacido esta tradición religiosa, probablemente la última gran religión histórica nacida en la India, aunque hubo posteriores, ¿sí? Luego nació la fe Bahá'í, etcétera, pero son como que más recientes, ya con cierto tinte hasta medio, no sé, medio New Age, o no sé cómo llamarlo, pero de las grandes religiones históricas, esta fue la última. Nació entre fines del siglo XV y principios del siglo XVI de la era cristiana, ¿no? O sea, de nuestros siglos. Pues bueno, el sijismo nació, se desarrolló, se forjó, posiblemente como una especie de híbrido entre la tradición hinduista y la tradición islámica, porque tiene rasgos de la tradición hinduista, ¿sí? Hay elementos de la tradición hinduista, por ejemplo,
aspectos que tiene que ver con la manera de entender a la espiritualidad o con la reencarnación, por ejemplo, pero es monoteísta, ¿sí? Enfatiza el monoteísmo, como lo hace el Islam, ¿no? Más adelante forjó un libro sagrado, análogo al Corán, o sea, como lo tiene el Islam, que se llama Guru Granth Sahib, etcétera. O sea, tiene varios aspectos que se parecen al Islam, tiene otros aspectos que se parecen al hinduismo. Entonces, aunque sería simplificarlo mucho decir, entonces es un simple sincretismo entre Islam e hinduismo, quizá es simplificarlo mucho, pero no es del todo inexacto plantearlo así, porque por eso nació en esa región y por eso tiene rasgos tanto de una tradición como de la otra, sin que por eso digamos que es un simple Frankenstein que mezcla cosas de uno y de otro. O sea, tiene su dosis de originalidad, tiene su dosis pues sí, es una religión con una identidad propia, quiero decir, ¿no? Ok, esta religión se forjó originalmente a partir de grandes maestros, gurúes, ¿no? El primero de ellos fue Guru Nanak, el primer predicador, el iniciador de esta tradición religiosa. Fue el primer gran maestro. Guru Nanak vivió de 1469 a 1539, ¿sí? Y después de Guru Nanak hubo otros 9 gurúes, ¿sí? 9 gurúes. En total son 10 gurúes. El primero, Guru Nanak, el fundador, y después tuvo sus sucesores, que fueron 9 gurúes más, ¿no? En total 10. Esta rama de gurúes, que aquí vemos representados a los 10 gurúes, fueron entonces los maestros, los podríamos decir como especie de profetas, pero más bien es más propio decirles maestros, grandes maestros, de esta tradición religiosa. El último gurú humano, ¿no?, fue Guru Gobind Singh. Vivió de 1666 a 1708, otra vez, obviamente, de la era cristiana, después de Cristo. Y este gurú fue, insisto, el último. A partir de él se planteó la idea, bueno, ahora el gurú ya no va a ser una persona, aquí como que, un poco como lo plantea el Islam, guardada la proporción, aquí se cerró el ciclo profético, ¿no? O sea, aquí se acabó la tradición de que Dios estuviera revelado. Se murió Mahoma, se acabó el ciclo profético. Bueno, ese ciclo profético, podríamos decir, ese ciclo de los gurúes, de las enseñanzas de los gurúes, se acabó con Guru Gobind Singh. Y a partir de él, entonces, las enseñanzas de los 10 gurúes se pusieron por escrito en un texto que pasó a convertirse en el gran gurú. O sea, el gurú ya no es un hombre en particular, sino el texto, con las enseñanzas entendidas como revelaciones divinas de los 10 gurúes. Ese es el libro que les mencionaba, que se llama Guru Granth Sahib. Gurú porque es el que brinda las enseñanzas, ¿no? Y es pues el libro, son las sagradas escrituras de los Sikh. Insisto, tiene cierta analogía con, pues con la Biblia también, con el Tanaj judío también, pero sobre todo porque es lo que, de donde posiblemente se derive esta tradición, con el Corán, ¿no? El Corán musulmán. Y aquí vemos pues a una lectura de ese texto sagrado, es un texto muy sagrado, y vemos cómo también hay adornos de inscripciones con su propia escritura, algo similar a lo que también hacen los musulmanes en sus mezquitas, ¿no? Como no admiten las imágenes religiosas, sus decoraciones son pues figuras estilizadas, etcétera, etcétera, pero también inscripciones, ¿no? Con una caligrafía muy estilizada. Esto se parece también, como lo podemos aquí apreciar, ¿no? Bueno, ok. El templo más sagrado de los Sikh es el templo de oro en Amritsar, que podemos apreciar aquí. Está frente a un laguito, y es su lugar de peregrinaje, su templo más sagrado. Obviamente no es de oro macizo todo el templo entero, está cubierto de oro, ¿no? pero sí tiene oro. Y es, insisto, un santuario para el culto a Dios, porque ellos reconocen a un único Dios, a donde ellos peregrinan. Ahí podemos apreciar la imagen típica de una persona, de un hombre, Sikh. Lo vemos con su turbante,
lo vemos con su barba larga, lo vemos con su daga también a la cintura, ¿no? Son algunos de los emblemas típicos de los Sikh que ahorita estaremos destacando, ¿sí? Aquí están precisamente estas insignias. Se les llama los 5K porque su nombre original empiezan con K, todas estas palabras. El primero de ellos se llama Kesha, que es el pelo largo y sin cortar envuelto en un turbante. Esa es una prescripción religiosa típica en los Sikhs. El segundo se llama Kanja, que es el peine. Un peine pues para mantenerse más o menos esa larga cabellera, así como también la barba, que también la usan larga, ¿no? Porque así como se dejan el cabello, se dejan también la barba larga. Kara, que es un brazalete de acero. Kashha, que es un calzón corto. Bueno, no es una tanga ni mucho menos, ¿no? Simplemente es como a la rodilla o algo por el estilo, como una especie de short, diríamos. Y el kirpan, que es un cuchillo o espada o daga, ¿sí? Que es esencial en ellos. Probablemente porque nacieron teniendo que estar a la defensiva, porque ni musulmanes ni hindúes los querían mucho, ni los quieren mucho. Entonces, pues bueno, tuvieron que abrirse paso esta comunidad religiosa y por esa razón quizá adquirieron esta identidad de ser, por decirlo así, hombres de armas tomar. No es que sean violentos por naturaleza o agresivos, sino que son buenos para defenderse, ¿no? Y tienen cierta disciplina para esto. Los Sikh, a fines del siglo XVIII y en las primeras décadas del siglo XIX, tuvieron una especie de imperio, más o menos en territorio de lo que hoy en día es Pakistán, partecita de la India y de Afganistán. Por esta zona, ellos tuvieron un imperio propio, ¿sí? El imperio Sikh, de 1799 a 1849. Posteriormente, este imperio que ellos lograron establecer, este estado independiente que ellos lograron establecer, lo perdieron por el dominio británico, ¿sí? Y de hecho, los Sikh, debido a que eran y son, digamos, gente disciplinada para cuestiones de armas, pues se convirtieron para los ingleses en una especie de regimiento especial, ¿no? Posteriormente, cuando surgió la República de la India, después de la independencia, lo mismo, los Sikh eran muchas veces guardias personales de los presidentes o presidentas, etcétera. Fue su guardia, sus guaruras Sikh, los que mataron a Indira Gandhi, presidenta de la India, no me acuerdo el año, pero alrededor del 80, no recuerdo el año, no les quiero mentir, fue su guardia personal Sikh los que la mataron, porque ella había ordenado una represión contra Sikhs en el templo de Amritsar, el templo de oro que les mostraba ahorita. Ella había ordenado una represión, entonces pues se las debía, ¿no? Y su propia guardia, pues obviamente dejó de serle leal y la mató, ¿no? Entonces ha generado esto ciertas tensiones. Obviamente también existen Sikh por migración, ¿no? O sea, por migración en otras partes, en Europa, en Estados Unidos, muchas veces por confusión, otra vez a propósito de Apu, por confusión se les reconoce como hindúes, la gente piensa que son hindúes, ¿no? De religión india, quiero decir, de religión hindú. Y sin embargo, estas personas con su turbante y demás, estereotípicamente que atienden tienditas y gasolineras y cosas por el estilo, por eso digo que a propósito de Apu, son Sikh, ¿sí? Barbones y con su turbante, son Sikh, no son musulmanes, no son hindúes, son otra cosa, son Sikh. Y este rasgo esencial, característico de ellos, del turbante y de la barba muy larga, los distingue, ¿no? Pero claro, si no sabe uno mucho, pues los ve y dice, es hindú o es musulmán, o peor aún, es terrorista, ¿no? Por prejuicios. Pero no, son Sikh, y no son, insisto, gente de ninguna manera violenta, pero sí saben defenderse. Que bueno, eso se entiende. Ok, bueno. Es una religión obviamente que sigue teniendo presencia hoy en día en la India, en la parte noroeste, insisto, es una religión hasta cierto punto tolerada y protegida, aunque con ciertos rasgos, ¿cómo decirlo?, como de insubordinación a veces, como lo que mencioné ahorita. Lo que pasa es que los Sikh siguen reivindicando volver a tener su estado, ¿no? Su estado independiente,
o ser plenamente respetados y tolerados en su religión, y a veces no lo son plenamente, porque, insisto, ni los hindúes ni los musulmanes los quieren. Entonces tienen que abrirse paso y forjar una identidad y defenderse aparte, ¿no? Incluso luchan contra la incomprensión, como lo acabo de mencionar ahorita, en otras partes, como donde son migrantes, como en Estados Unidos, donde los ven y, un musulmán terrorista, un hindú, etcétera, un apu, etcétera. No, son sikhs, son otra cosa. Pero bueno, en fin. Insisto, un elemento fundamental de esta tradición religiosa es su identidad monoteísta y su libro sagrado, que los acerca a la tradición islámica. Otros elementos fundamentales son la posibilidad de salvación para todas las personas, hombres y mujeres. Hay cierta, cierta equidad en cuanto a género, respeto, inclusión de las mujeres en las prácticas religiosas, aunque las cuestiones de armas y todo son más de hombres, pero las mujeres no están excluidas de las prácticas religiosas. Creen en la reencarnación y en que es posible, a través de la práctica de ciertas de las enseñanzas morales contenidas en el gran libro sagrado Revelación Guru Granth Sahib, es posible ir forjando esa liberación para salir, insisto, otra vez del ciclo de reencarnaciones y trascender hacia la divinidad. Una divinidad que otra vez es una concepción medio híbrida. Es entre un Dios personal, o sea, entendido como persona a la manera musulmana, a la manera cristiana, a la manera judía, a la manera de estas tradiciones monoteístas, pero también un poco una divinidad medio abstracta, medio panteísta, entendida un poco a la manera de la tradición brahmánica, ¿no? Como el Brahma, que es ese absoluto, que está en todas partes, que subyace en todo, etcétera, ¿no? Una noción medio panteísta. Es como un híbrido entre estas dos concepciones. Es una divinidad personal por una parte, pero también la conciben hasta cierto punto como con elementos panteístas, ¿no? Ok, bueno, hasta aquí sería mi intervención. No sé si tengan ustedes algo que agregar, alguna duda, comentario en especial. Bueno, pues a mí solo me gustaría agregar que, bueno, algo que me gustó de esta religión, por así decirlo, son sus cocinas comunitarias que dan de comer a cualquier tipo de religión. Sus prácticas como caritativas, etcétera, ¿no? Sí. Así es, buen punto, ver, exactamente, es una, por eso decíamos, parte de las vías de liberación tiene que ver con el cumplimiento de estas prácticas morales. Una de ellas tiene que ver con esto, con la caridad, con el apoyo fraterno, etcétera. Por eso insisto, si bien son una comunidad religiosa más o menos cerrada, son una comunidad religiosa que ha tenido que defenderse y abrirse paso a lo largo de su historia, no son una comunidad, digamos, que promueva el odio, o una comunidad xenofóbica, etcétera. No son nada de esto, ¿no? No son una comunidad belicosa por naturaleza, nada de eso, ¿no? Simplemente han tenido que defenderse, abrirse paso, tratan de tener algunas reivindicaciones, etcétera, ¿no? Ok, es importante el punto que mencionas, Bere, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, duda en especial? Ok. Exactamente. En general solemos meter en un mismo costal las cosas, ¿no? A todos los musulmanes los metemos en el mismo costal y todos son terroristas. No hay nada más lejos de la realidad. Hay divisiones entre los musulmanes, hay divisiones también por cuestiones nacionales. No es exactamente igual un musulmán de Turquía o de las diferentes ramas del Islam que hay en Turquía que un musulmán de Jordania o un musulmán de Marruecos, o etcétera, etcétera. O sea, son distintos, ¿no? No es igual el Islam chiita que el Islam sunita.
Y obviamente los terroristas se cuecen aparte, y los mismos musulmanes en general no los pueden ver ni en pintura, mucho menos a los grupos más nefastos como el disque Estado Islámico. Entonces, lo que quiero decir es, a la alteridad, al otro, al distinto, muchas veces lo metemos en un mismo costal, ¿no? Y decimos que no tiene diferencia. Es como la clásica tontería de decir, todos los negros son iguales, todos los chinos son iguales, o esas tonterías que decimos a veces, ¿no? O sea, al otro, al que es distinto, lo metemos en un mismo costal y los vemos a todos como iguales. Pero eso es un error. Sin lugar a dudas es un error procedente de nuestra ignorancia, de que no conocemos a ese otro, a esas otras personas, y las ponemos en un costal injustificadamente, ¿no? En este caso, todas las tradiciones religiosas de la India muchas veces las metemos en un mismo costal y la mayoría de la gente no tiene la menor idea sobre la distinción entre las diferentes ramas del hinduismo, si enfatizan a Vishnu, si enfatizan a la tradición tántrica, si enfatizan a Sakti, la diosa personificación de la energía, etcétera. O sea, no tienen idea acerca de estas diferentes tradiciones, si enfatizan a Shiva, etcétera, etcétera. No se diga esta distinción con el jainismo, que a su vez tiene ramas interiores. No se diga esta distinción con los Sikh, etcétera. O sea, de hecho, la India es sumamente compleja, es un mosaico cultural y religioso sumamente complejo, muy, muy complejo, porque a la postre, obviamente, el colonialismo les metió con tirabuzón. Bueno, no solo el colonialismo, de hecho ya había tenido penetración comunidades de nestorianos, por ejemplo, una penetración mucho más pacífica, que ellos no fue por invasión y nada, fue por predicación, migración, etcétera. Estos nestorianos que habían sido expulsados del Imperio Bizantino pasaron al persa sasánida y de ahí pasaron a la India y hasta China, etcétera, etcétera. Ya había cristianos de esta tradición y los hay hasta la fecha, pero posteriormente portugueses primero e ingleses después, sobre todo estos dos colonos, metieron con tirabuzón el cristianismo católico, los portugueses, y protestante, los ingleses. Y bueno, pues ahí está también, es otra tradición religiosa en la India, pero además también hay musulmanes, porque el Islam también llegó y llegó para quedarse. O sea, es un mosaico muy complejo, y meter nosotros al estereotipo de un Apu, meter a todos los hindúes en el estereotipo de un Apu, es eso, es un estereotipo, es una sobregeneralización, y toda sobregeneralización, toda generalización excesiva cuando se trata de seres humanos es falacia, ¿eh? O sea, es una mentira en términos lógicos. Pero bueno, así es la cosa. Exactamente, es parte, o ese es un ejemplo muy claro de esta representación tergiversada, estereotipada de la alteridad, el Oriente Exótico. ¿Qué carajos es el Oriente Exótico? A veces históricamente, por ejemplo en la Edad Media, en general pensaban en la India, de manera estereotipada también, porque ya lo acabo de decir, la India es un mosaico muy plural, pero después empezaron a pensar en China y en Japón, ¿cómo se llama? Catay y Zipango, etcétera. A veces pensaban en Etiopía, no es Oriente, pero también pensaban en Etiopía, que es África, etcétera, etcétera. O sea, meterlo todo en un mismo costal, ¿no? Es parte de esas sobregeneralizaciones que hacemos. Pero no nos vayamos tan lejos, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, también a lo mejor a las comunidades indígenas las metemos en un mismo costal y no tenemos la menor idea sobre la pluralidad que tienen en sí mismas, ¿no? Pluralidad étnica, lingüística, de costumbres, de tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros los ponemos en un mismo costal. Es indio, ¿no? Son comunidades indígenas, ya, punto. Y no vemos su pluralidad interior. En fin, bueno, no se diga cuando los gringos ven a los latinoamericanos, ¿no? Todos son mexicanos o todos son no sé qué, o sea, todos los ponen en el mismo costal, o cuando los españoles prejuiciosos ven a los latinoamericanos, todos son sudacas, o todos son ecuatorianos, porque creo que hay mucho ecuatoriano inmigrante en España, por alguna razón, etcétera. O sea, y si eres mexicano también eres ecuatoriano, etcétera. Por ahí había ¿cómo se llama? Una serie que se llama Aida, una serie española, no sé si la vieron alguna vez, donde un tipo que tenía un negocio, tenía de trabajador me parece que era peruano,
no era ecuatoriano, creo, no me acuerdo de qué, creo que era ecuatoriano el muchacho que trabajaba con él, y él le decía peyorativamente el Machu Picchu, y para él era peruano y se acabó, o sea, en fin, o sea, prejuicios. En fin, bueno, a reserva de que tengan algún otro comentario o duda, le dejaríamos ahí por hoy. Nos estaríamos viendo el próximo martes con esta clase de religiones, el próximo miércoles con medieval. El próximo martes vamos a seguir con estos repasos. Vamos a repasar el tema del judaísmo que nos trabajó en su momento y nos envió su presentación Dania. Sobre este tema, creo que no tengo una presentación propia, a lo mejor voy a tomar por ahí prestada la presentación de Dania para retomarla y complementar algunos puntos si es necesario, etcétera. Trataré de que seamos también lo más breves posible. Lamentablemente eso en medieval no ha jalado, pero aquí lo estoy tratando de hacer, de ser lo más breves posible. Y pues bueno, así está la cosa. Nos estaríamos viendo entonces la próxima semana. Por lo pronto creo que no hay ninguna tarea o actividad todavía programada en esta clase. Hasta que es personal, va a ser personal la primera, el martes 5 de mayo, para Daniela Verónica, que la idea es que nos comente aquí en el grupo, nos presente su presentación, valga la expresión, y nos la comente aquí en el grupo el día 5 de mayo, y ese mismo día, pues cuando tengas chance durante el día, o puede ser antes, o sea, la noche anterior o qué sé yo, cargar la presentación, por favor, como evidencia de la tarea. Luego la siguiente sesión, el 8 de mayo, tendríamos el examen parcial y la entrega de la evidencia 2, que esa es tarea para todos, obviamente. Entonces, hasta entonces tendremos actividades de parte de ustedes. Por lo pronto vamos a seguir retomando primero el tema de Dania, luego el tema de Fátima, ¿sí? En las siguientes 2 sesiones. Ok. Nos vemos entonces, compañeros. Que estén bien, cuídense y hasta luego.